¿Comenzamos? Sí, ya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. Enseguida le digo el versículo, Santiago 1, verso 26 y verso 27. Hoy vamos a hablar acerca de las palabras, acerca de un miembro muy pequeño que tenemos en nuestro cuerpo, que es la lengua. Hoy vamos a hablar acerca de la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es algo que debemos aprender en nuestras vidas a dominar y a controlar. Amén. Y quisiera que pudiéramos leer en esta hora los versículos 26 y 27 de Santiago capítulo 1. Dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay muchos cristianos que este versículo número 26 lo hacen completamente omiso. ¿Por qué? Porque muchos dicen: nosotros no somos religiosos. Y es una verdad. Realmente nosotros religiosos no somos, sino que tenemos una relación con Dios. Pero Pablo está hablando de la religión como estilo de vida. Como estilo de vida en cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia: si alguno se cree religioso, o si alguno se cree cristiano o seguidor de Cristo entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Fíjese que aquí está poniendo al mismo nivel el ser una persona seguidor de Dios a refrenar su lengua. Si no refrena su lengua, engaña su corazón, y como engaña su corazón, dice la palabra, la religión del tal es vana. Quiere decir que no hay un testimonio correcto, que no hay una conversión correcta. Y esto es una lucha que enfrentamos nosotros los cristianos todos los días de nuestras vidas. ¿Cómo controlamos nuestras palabras? Y esto es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque según muchas veces nos llegan los pensamientos, hablamos y descuidamos en nuestras vidas el temor de Dios, de nuestras palabras. Pero es importante ver algunos aspectos acerca de la lengua, acerca de las palabras, para que podamos tener en cuenta de que tenemos que cuidar nuestras palabras. Jesús dijo en una ocasión, los discípulos estaban caminando por un campo y había unas espigas, y ellos comenzaron a coger estas espigas y comenzaron a comer sin lavarse las manos. Los religiosos de esa época comenzaron a llamarle la atención y dijeron: ¿por qué ustedes comen sin lavarse las manos? Y Jesús le dijo: lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca. ¿Por qué? Porque lo que entra en la boca va al sistema digestivo, llega al estómago y sale, Jesús lo dijo, es expulsado en la letrina. Pero Jesús dijo: lo que contamina verdaderamente al hombre es lo que sale por la boca. ¿Por qué? Porque sale del corazón. Y esto es algo que es un termómetro en nuestras vidas, es darnos cuenta de que si nosotros damos rienda suelta a nuestras palabras, esto va a llegar a un punto donde va a contaminar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque uno no lo piense, cada vez que decimos una expresión fea, esto sale de dentro de nuestro corazón. Quiere decir que, y esto nos pasa a todos, nadie está exento. A lo mejor en un momento de rabia, a lo mejor en un momento de molestia, a lo mejor en un momento donde alguien nos hirió o nos quiere herir, llega un momento que sale de nuestra boca expresiones que no deben salir. ¿Por qué? Porque esto
va a tener un efecto contrario en nuestras vidas. Esto va a provocar en nosotros contaminación. Y muchas veces, y sobre todo cuando llevamos más años en el Señor, puede llegar el punto donde descuidemos esta realidad. Por eso hay que ajustar las cosas, debemos ajustar las cosas en nuestra vida y ver qué nos dice la palabra de la lengua. Fíjese, hay una realidad muy grande. Por ejemplo, hemos hablado aquí en la iglesia muchas veces de Isaías 54, 17. Y a veces oramos Isaías 54, 17, donde dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y muchas veces ignoramos esta realidad en cuanto a nuestras palabras y a veces le damos rienda suelta a nuestras palabras y no tenemos en cuenta que puede que nuestra boca, nuestra lengua, sea condenada. Nuestra lengua puede llegar a ser condenada, puede llegar a recibir condenación. De hecho, la Biblia lo dice. Dice, no os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. Está clarísimo. Entonces, a veces, con el paso del tiempo, descuidamos esta realidad o este principio bíblico y debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Usted no ha oído la expresión que dice que boca que no se abrió, Dios no castigó? Yo desde que soy un niño vengo escuchando esta expresión. Boca que no se abrió, Dios no castigó. Y esto tiene mucho que ver con la Escritura. La palabra dice, no os quejéis los unos contra los otros para que no seamos condenados. Cuando yo me quejo de mi hermano, cuando yo me quejo de las actitudes de mis hermanos, cuando yo me quejo de cómo son o dejen de ser, yo estoy juzgando. Y la Biblia dice que el que juzga no se convierte en hacedor de la ley, sino en juez. Y la Biblia dice que solamente uno es el juez. ¿Quién es? Nuestro Dios. Ahora, vamos a ver algunos aspectos que dice la Biblia de la lengua. Y para eso quisiera que pudiéramos ir a Santiago capítulo 3. Hay un dato muy importante en cuanto a Santiago capítulo 3. Y es el siguiente, que la Biblia nos muestra que la lengua es algo que hay que aprender a controlar. La lengua no se va a controlar por ella sola. Quiere decir, nuestras expresiones, nosotros somos aquellas que decidimos lo que decimos y lo que no decimos. Hay un proverbio japonés muy antiguo que dice que si tus expresiones no van a superar tu silencio, lo mejor es estar callado. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo que voy a decir no tiene sentido ninguno, ni va a favorecer o a beneficiar, lo mejor es permanecer callado. Tiene también una aplicación bíblica, porque dice la Biblia, toda palabra que salga de vuestra boca, sea la correcta, sazonada con sal, dice la Escritura, para hallar gracia delante de los oyentes. A lo mejor hay momentos donde tenemos que decir algunas cosas que no le van a hacer mucha gracia a la gente, pero también hay que saber cómo se van a decir. Por eso además está decir que tenemos que aprender, entrenar, y esto es un entrenamiento muy difícil. Esto no es como ir al gimnasio y subirse encima de una bicicleta y darle a los pedales. O esto no es como coger y hacer pesa. Esto es un poco más complicado. El poder refrenar la lengua es más complicado. Porque la Biblia dice, y lo vamos a leer ahora en Santiago, que con la misma lengua que bendecimos a Dios, muchas veces maldecimos a los hombres. Y el Señor muestra de que esto no debe ser así, porque de una misma abertura
no debe brotar agua dulce y agua salada. Si el agua nuestra que damos es agua dulce, debe ser siempre dulce. Y si es salada, pues yo les recomiendo que le echemos un poco de azúcar para que se vaya endulzando y deje de ser salada. Amén. Dice la Escritura en Santiago capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros, maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Esto es una gran realidad. Vamos a hacer una pausa en este versículo. Todos ofendemos muchas veces. Quiere decir que si nosotros hacemos una retrospectiva en nuestro día a día y hacemos un análisis de nuestras palabras, dice la Biblia que todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, la palabra de Dios lo compara a un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Y a veces nosotros intentamos de frenar nuestro cuerpo, pero la Biblia nos enseña un pequeño truco, y es este. La Biblia nos enseña que para poder refrenar nuestro cuerpo, tenemos que comenzar refrenando nuestra lengua. Porque la lengua es la que nos va a llevar a las acciones. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted comienza una discusión con alguien, o cuando alguien ha comenzado, ya usted y yo no hacemos esas cosas, gracias a Dios, pero cuando alguien ha comenzado una discusión o una pelea con otra persona, ¿cómo comienza? Por las palabras. ¿Usted ha visto a alguien que se pelee con otro sin haber antes mediado palabras? Es complicado. Tiene que ser que ya haya habido algunas palabras anteriormente. Pero siempre cuando usted ve una pelea de dos personas, siempre comenzó por unas palabras, comenzó por un malentendido, comenzó por una falta de respeto, comenzó por una ofensa, comenzó por unas expresiones que no agradaron a los oídos del otro, y al no agradar a los oídos del otro, esto le llevó ¿a qué? A una acción. Entonces nos damos cuenta que la lengua, esta pequeña cosita que tenemos dentro de la boca, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen que hubo alguien una vez que se hizo una pregunta y dijo, ¿por qué Dios le dio al hombre dos oídos, dos ojos, una nariz, una boca con dos huecos y solamente le dio una lengua? Imagínese usted que el humano tuviera más de una lengua. Esto sería una locura. Si con una ya es complicado, imagínese usted que tuviera más de una. Por eso la Biblia nos muestra que tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, a controlar nuestras palabras, porque de esa manera nosotros podemos tener autocontrol, autodominio. Si usted logra, concéntrese en su lengua, y yo debo concentrarme también en la mía, porque de esta manera evitaremos ofender muchas veces. Fíjese lo que dice aquí Santiago, dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Quiere decir que a través de la lengua es dirigido todo nuestro cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las quiere, el que las gobierna, quiere. Esto es una realidad. Usted no ha visto los barcos, lo grandes que son. Los barcos son enormes. Y sin embargo, el barco es dominado por un timoncito pequeño. Y hoy en día, yo creo que los timones son cada día más pequeños. Es una cosa tremenda. Y dirige un barco enorme, usted ve un transatlántico dirigido por un pequeño timón. Y esto es lo mismo que el hombre. El hombre, su lengua, dirige su camino. Dice verso 5, así también la lengua es un pequeño miembro,
pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y ¿qué dice aquí la Escritura? Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Usted no ha visto que la Escritura dice, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Esto es lo que se refiere también cuando dice que la lengua inflama la rueda de la creación. Por eso hay que tener cuidado con nuestras palabras, ¿verdad? Y ella misma es inflamada por el infierno. Quiere decir que el propio infierno sabe que dentro de nuestros miembros está esta pequeña cosa que es un mundo de maldad. Por eso tenemos que aprender, todos tenemos que aprender en nuestra vida a dominar nuestra lengua, dominar nuestras expresiones. ¿Cómo podemos llegar a dominar nuestra lengua? Porque siempre es la pregunta. A veces hablamos de algo, pero no buscamos o no decimos la solución. Bueno, la solución es la siguiente. Aprenda a escuchar. La Biblia dice, estad prestos a escuchar, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La solución es, como Dios nos dio dos oídos, para que pudiéramos escuchar bien. Lo que pasa es que a veces nos sucede que no terminamos de escuchar la expresión y ya estamos saltando. O no logramos interpretar bien lo que se nos quiso decir, ya lo estamos interpretando mal y ya estamos queriendo saltar al cuello. Yo siempre comparo a este tipo de personas a un perrito pequinés. Cuando yo era más joven, bueno, todavía soy joven, gracias a Dios, pero cuando yo era más joven, yo tenía un perro pequinés, un perrito chiquitico así pequinés. Ese perrito era una fiera y después estuve investigando de dónde provenía la raza. Resulta que estos perritos, los emperadores en China, en la antigüedad, tenían estos perros. Usted ha visto que la ropa de los emperadores son muy grandes, las mangas. Pues cuando ellos se sentaban en su trono, estos perrillos estaban metidos dentro de la manga. Cuando venía alguien a atacar al rey, bueno, además de que estaba la guardia real y todo eso, pues estaban los perritos también. Estos perritos hacían un ruido terrible. Y ese perrito que yo tenía, ese nada más que sentía, aquello era terrible. Él todavía no había personas que no podían entrar a mi casa, literalmente. Yo tenía que, era muy obediente. Yo le decía, siéntate ahí, de ahí no se movía. Pero ese perrito, había personas que no podían pisar el descanso en mi casa. Yo no sé qué él le veía realmente, pero él le cogió a alguna gente que eso se los quería comer. Y era una cosita así. Y yo siempre comparo a las personas que son así, que cuando le van a decir algo enseguida está saltando, le veo, me parece estar así ese ejemplo de la reacción de ese perro pequinés. Esos perritos son chiquiticos, pero son muy, muy violentos. Entonces nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado en nuestra vida. Primero, aprender a escuchar. Cuando yo escucho bien lo que se me dice, intento asimilarlo. Ahora, si usted ve que se le está diciendo de nuevo algo y usted no logra entenderlo, usted dígale, por favor, repítame lo que usted me dijo. Cuando la persona te lo repite, ya lo estás llevando a la persona a analizar lo que te está diciendo. A veces hay personas que ofenden, y bueno, la Biblia lo dice, todos ofendemos muchas veces. Entonces podríamos llevar esta realidad a una expresión cotidiana. Podríamos decir, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Si la Biblia me dice a mí que todos ofendemos muchas veces, quiere decir que nadie está exento de en algún momento de su vida
o en algún momento de su día ofender a alguien. Quiere decir entonces que si yo ofendo a alguien y esa otra persona me ofende a mí, pues es una reacción que tiene cualquier humano. Y es una reacción en la cual nosotros los cristianos tenemos que aprender a trabajar y a fortalecer esas áreas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no podemos ser iguales que los demás. Tenemos que aprender en nuestra vida a ser diferentes. Y para poder dominar mi cuerpo, tengo que comenzar dominando mi lengua. Y para poder dominar mi lengua, tengo que hacer un ejercicio de aprender a escuchar. El primer paso es aprender a escuchar. Cuando yo presto atención a lo que se me dice, entonces yo lo analizo. A veces a mí me ha pasado que hay personas que están hablándome y me hablan en un tono que realmente a mí no me gusta y yo me quedo como en el aire. Le voy a explicar por qué. He aprendido esta técnica. Entonces yo cuando veo que algo me están diciendo, que yo sé que me lo están diciendo con esa perspectiva, yo hago así como que me quedo desconecto y no le respondo nada. Y me doy cuenta que esa persona vuelve otra vez y me dice, mire, oiga, usted oyó lo que yo le estoy diciendo. Yo sí lo miro. Dígole, sí, yo lo escuché perfectamente. Lo que pasa es que estoy aprendiendo a escucharle para entonces digerir lo que usted me está diciendo y yo poder responder. ¿Me entiende? Porque si yo, cuando nos dicen ese tipo de expresiones, uno salta como ese perrito pequinés, pues entonces la reacción va a ser mal de nuestra parte, pero también va a ser mal de la otra parte. Usted no ha oído la expresión bíblica que dice, la respuesta blanda aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Cuando alguien le grite, usted tiene que aprender, mientras más le están gritando, usted hable más bajito. Cuando usted hable bajito, usted se va a dar cuenta que la persona obligatoriamente tiene que bajar el tono de voz, porque si no, no le va a escuchar lo que usted le está diciendo. Esto sobre todo lo tienen que poner en práctica los matrimonios. Vale. Hay que identificar dentro del matrimonio cuál de los dos es el perrito pequinés. No porque la persona sea un perrito, sino por la reacción que tiene. Sí. Pasa así en el matrimonio. A veces usted ve en el matrimonio que la esposa le dice algo y el esposo ya pasa de perrillo a oso. Y a veces al revés. A veces el esposo dice algo y la esposa se parece que se lo quiere comer. Entonces usted tiene que aprender en la vida, y a ustedes que nos ven también por ahí, a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida para poder salir vencedores. Porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Y aunque es un poco jocoso y uno usa este tipo de expresiones para llevarnos o ilustrarnos lo que es la vida diaria, es una realidad con la cual luchamos todos los días. Es que las personas a veces nos digan expresiones que nos ofenden, que no nos entienden. Eso es algo normal en el ser humano. El ser humano a veces es insensible, malagradecido, no entiende. A veces hay seres humanos que miran las cosas desde su punto de vista y no miran las cosas desde otros puntos de vista. Una de las cosas que tenemos que aprender en nuestra vida es a ponernos en el lugar de las otras personas para poder lograr entender por qué la persona reacciona así. ¿Usted no ha oído decir el dicho que no hay efecto sin causa? Es una realidad. Nada sucede por casualidad. Siempre hay una causa. Hay una cosa que el ser humano también tiene y son las emociones reprimidas. ¿Qué son las emociones reprimidas? Yo le voy a explicar. Las emociones reprimidas son estas. Usted tuvo un conflicto con alguien en su día y ese conflicto usted a lo mejor no se desahogó con esa persona. Usted no le respondió, no le dijo nada. Usted tampoco fue y se desahogó con Dios. Porque de alguna manera tenemos que soltar eso, ¿no? Usted tampoco fue y se desahogó con Dios y le dijo, Señor, yo decido perdonar a esta persona, lo suelto de mi corazón, le bendigo. Y usted llegó con esa emoción reprimida a su casa. Esto sucede mucho con las personas que trabajamos. Sucede mucho cuando usted está en un centro de trabajo. A lo mejor si su jefe le dijo una mala expresión, usted no le responde porque es el jefe. O si es el director, usted tampoco le dice nada porque es el director. Y usted se guarda esa emoción y llega a casa.
Y ahí es donde se dañan los matrimonios, porque usted llega a la casa y entonces se quiere comer a la esposa, o la esposa se quiere comer al esposo, o entonces el hijo a esa hora quiere que usted vaya a jugar con él al fútbol, o vaya a jugar al béisbol, o vaya a hacer cualquier cosa con el hijo. Papá, vete a comprar un chocolate, y a esa hora papá o mamá reacciona de una manera incorrecta. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Pero también dice, estar presto a escuchar, tardos para hablar, tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, aunque la ira es una característica del hombre, el hombre se aira, Dios también se aira, tenemos que entender que la ira no nos va a llevar a nada bueno, ¿verdad? La ira no nos va a llevar a nada bueno, la ira no nos va a llevar a ningún lugar correcto, sino que la ira nos va a dañar a nosotros, va a dañar el testimonio y va a dañar, usted sabe que va a dañar también su propia vida, su testimonio delante de sus hijos, y también va a dañar lo siguiente, que usted constantemente tiene que estar pidiendo perdón. A veces nos ha pasado, y entonces usted no ha aprendido, o yo, por ejemplo, hemos aprendido en nuestra vida que es mejor no hacer las cosas que tener que estar yendo a pedir perdón, ¿no? En una ocasión yo fui a trabajar con un señor, a ayudarle en una cocina, y este cocinero me dijo una expresión tremenda. Me dijo, el más organizado no es el que más recoge, sino es el que menos riega. Y esto es una verdad. A veces estamos ahí en la cocina y hacemos un desastre y después lo nota el que viene a fregar atrás, ¿no? Pero si usted a lo mejor usa lo menos posible, usted riega lo menos posible, usted recogerá lo menos posible. Y entonces esto es lo que nos pasa en nuestra vida. Si nosotros ofendemos lo menos posible, pues menos disculpa tendremos que pedir o menos perdón tendremos que pedir. Porque cuando somos jóvenes a veces somos muy impulsivos. Y entonces decimos las cosas y después, voy y le pido perdón. Sí, pero es que hoy le pides perdón, mañana otra vez, pasado otra vez, el otro día otra vez, y cuando viene a ver, entonces la gente dirá, oye chico, tú siempre estás pidiendo perdón, pero ¿no sería mejor que piensen mejor las cosas antes de hacerlas para que después no tengas que pedir disculpas? Y esto es una realidad, ¿vale? Entonces es importante que aprendamos en nuestra vida a controlar nuestra lengua. Versículo 9, Santiago 3, 9. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto es una realidad. Si nosotros somos hijos de Dios, y este es el termómetro de nuestra vida, hemos sido llamados a bendecir, no a maldecir. Por eso dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Vale? Verso 12. ¿Acaso puede la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada, y dulce. Ahora yo quiero que sigamos un poquito más adelante. Verso 13. Y aquí está el consejo que Santiago da a los cristianos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero verso 14. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jantéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjense, esto es tremendo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por su buena conducta obras en sabia mansedumbre. Pero fíjense que aquí habla, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no mintamos contra la verdad. Dice que esta sabiduría no es la que viene de Dios, es animal, terrenal y diabólica. A veces usted se levanta en la mañana y usted siente dentro de usted una incomodidad. Si usted es humano, le tiene que haber pasado. Usted se levanta en la mañana o se levanta después que estuvo durmiendo la siesta o qué tal, usted se levanta con incomodidad, con un malestar. Hay personas que dicen, ya se levantó con los moños parados. Se levanta con deseo de discutir, con deseo de pelear, con deseo de ofender. Bueno, en ese momento tenemos que decir que la Escritura dice en el libro de Santiago que esa sabiduría no es de Dios. Que ese tipo de celo no es de Dios. Usted, por ejemplo, está en su casa y la mujer está fregando y el esposo está sentado viendo la televisión. Ahí de pronto le pica la hormiga del celo. Yo estoy trabajando y haciéndolo todo y él está sentado. O al revés. El hombre a lo mejor está el día entero trabajando y la esposa está cansada y está ahí con las uñas o mirando el teléfono. Yo estoy haciéndolo todo y ella está sentada. Ese celo trae contienda. Ese celo trae discusiones, trae pleitos, trae problemas. Ese celo no viene de Dios. Así que si nosotros en un momento determinado esto sucede en nuestras casas, tenemos que entender que eso no viene de Dios. Porque eso son celos amargos y contención. ¿Cuál es el celo? Que la esposa está sentada y yo estoy trabajando. O viceversa. El esposo está sentado y la esposa está trabajando. Celos amargos puede ser con cualquier otra persona, puede ser con cualquier... Nada de eso debe estar en nuestra vida. Ni celos, ni contención. Porque dice que donde existe esto, hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué pasa? El enemigo provoca estas mismas situaciones en contra de nuestras vidas para perturbarnos, para preocuparnos, para agobiarnos, para traer conflictos, divisiones, problemas. ¿Cuáles son sus atributos? Hurtar, matar y destruir. Dividir es uno de sus principios más grandes. Entonces, cuando usted se enfrenta a estas situaciones de celo y estas cosas, hermanos, en el nombre de Jesús tengamos cuidado. Desechémoslo, porque eso no viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios dice que primeramente es pura. Segundo, pacífica. Quiere decir que si hay contienda, eso no es de Dios. Tercero, benigna. Cuarto, sin incertidumbres ni hipocresía. Usted no ve en el mismo matrimonio a veces o en la pareja que empiezan la hipocresía. Nunca use con su pareja frases de hipocresía, ni metáforas. ¿Por qué? Porque esas frases lo que hacen es herir el corazón. Niño, qué bien estás sentado ahí. Yo quisiera ser como tú. No, y así, o al revés. Yo no me doy cuenta de muchas expresiones porque ni yo ni mi esposa las usamos, pero pueden suceder en el medio del camino muchísimas expresiones. Y expresiones que lo que hacen es herir, dañar el corazón. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestras palabras. Porque cuando la decimos, una vez que la decimos, es como dice la Escritura, esto sale del corazón. Usted no ha oído la expresión que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted está molesto, ¿qué sale de su boca? Odio, rencor, palabras fuertes, ¿verdad? Cuando usted está alegre, ¿qué sale de la boca? Alegría, contentura, que es lo que debería ser siempre salir de nuestra boca, no lo otro. Pero cuando estamos molestos, nos damos cuenta y tenemos que
aplicar ese termómetro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a guardar mi vida. En Proverbios 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que venga a contaminar tu corazón, todo lo que venga a dañar tu vida, todo lo que venga a querer amargarte, en el nombre de Jesús debemos desecharlo. Porque si usted no lo desecha, le amarga. En el día de ayer, Dios me dio una tremenda lección. A veces vivimos momentos de tensión, ¿no?, en nuestras vidas. A veces vivimos momentos donde hay personas que toman decisiones que para nosotros no son justas, ¿no? Y nos damos cuenta, yo me he dado cuenta de esto. Con el paso de los años me he dado cuenta y he aprendido a descansar en Dios. He aprendido a descansar en Dios, entendiendo que Dios puede cambiar toda situación. Ayer fue un día de muchísimo trabajo, muchísimo, y de pronto me vi haciendo todo el trabajo yo solo prácticamente. Pero no solamente era ese trabajo que tenía que hacer, sino que tenía que seguir haciendo otros trabajos. Y una de mis preocupaciones más grandes en ese momento era todo lo que me quedaba por hacer, que no había terminado. Cuando vino una persona a la que yo realmente aprecio, me dijo, te quedas solo. Realmente mi primer pensamiento no fue lo más sano posible, ¿verdad? Y quizás mis reacciones tampoco iban a ser la más sana. Pero dije, Señor, he aprendido la lección y pasé. Acepté la realidad. Como dice la Escritura, si te obligan a llevar la carga 1 milla, ¿qué dice la Escritura? Llévala 2. Y Dios me dio una tremenda lección, porque cuando terminé de hacer ese trabajo, las tareas que me tocaban después, otras personas me las hicieron. Y yo realmente hubo una persona que aunque no es creyente, se acercó y me dijo, Dios es bueno, ¿verdad? Y esto lo recibí como algo de parte del Señor, como diciéndome el Señor, yo soy un Dios bueno. Yo estoy al tanto de tu realidad, no estoy ajeno a tu realidad. Pero una de las cosas que más nos afecta a nosotros los humanos, y sobre todo más a los varones que a las mujeres, es el pensar de las consecuencias que van a haber a futuro, ¿no? O de lo que va a pasar al doblar de la esquina, o de lo que va a pasar mañana, o de lo que va a pasar pasado. Y tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en su soberanía, en su voluntad y en su poder. Y en que Dios no va a dejar que seamos afectados ni dañados. Fíjense que la Biblia dice que conforme mismo viene la tentación, juntamente con la tentación, Dios dará ¿qué? La salida. Ayer yo lo pude ver. En ese momento vino la tentación a mi vida. Reacciona mal. Di cosas mal. Haz lo que no tienes que hacer. Pero en ese momento dije, no es lo correcto. Dije, si me toca hacerlo, lo hago hasta donde puedo. Y no pasa nada. Pero como Dios intervino, obró, y después me di cuenta que lo que yo pensaba que iba a ser malo, realmente no lo fue. Y esto es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe. Sobre todo los hombres, pedirle, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a verte más, a creer más en ti, en tu capacidad, en tu poder. Y que Dios puede cambiar toda situación adversa, Dios la puede volver totalmente diferente. A mis ojos, en esa situación, era complicadísima, porque supuestamente no había personas para ayudarme. Pero cuando cambió Dios el chip, cuando vi otra cosa, vi que todo el mundo vino, me ayudó y prácticamente no tuve que hacer nada. Pero sin embargo, mi preocupación era la contraria. Y esos pensamientos son los que el enemigo muchas veces pone en nuestro corazón para que nosotros saltemos, reaccionemos con ira, respondamos mal, y eso a Dios no le agrada. Por eso tenemos que aprender a crecer, a madurar y aprender a autocontrolarnos. ¿Cómo me puedo autocontrolar?
cerrando la boca. ¿Usted no ha oído decir el dicho que dice que en boca cerrada no entran moscas? Aprendo a cerrar la boca. Cuando yo cierro la boca, yo estoy dejando que Dios sea quien obre. Pero si ya yo abro la boca en un momento de conflicto, en un momento de ira, la vamos a embarrar, la vamos a liar, la vamos a complicar. Sé que a veces hay momentos muy duros donde nos cuesta dejar de hablar, pero aprendamos a hablar en un volumen correcto. Usted no ha visto, yo a veces he conocido personas que te dicen las barbaridades más grandes del mundo. Y usted ve que la persona habla con una ecuanimidad y una... ¿Sí? Y aquellas personas que no logran entender el lenguaje que usa, se quedan en el aire. Pero sin embargo, yo a veces he estado viviendo, no conmigo, sino he visto esas situaciones con otros y me he dado cuenta, le he dicho, este le dijo estúpido 10 veces y no se enteró. No se enteró. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque hay personas que saben usar muy bien el lenguaje. Usted no ha visto en un conflicto, y esto lo he visto yo mucho en los trabajos, y se juzga muchas veces mal. Usted no ha visto a veces en los centros de trabajo que todo el mundo ve al que grita. Todo el mundo, los ojos, las miradas, la censura y el juzgar va al que grita. Sin embargo, cuando usted analiza la situación, la mayoría de las veces el que no gritó es el que tiene la culpa. ¿Por qué? Porque es como dice el dicho, es como la gatica María Ramos. ¿Cuál es la expresión de la gatica María Ramos? Tira la piedra y esconde la mano. Pero aquel que no es tan inteligente se altera y grita, y la vista va al que grita, no al verdadero culpable, porque ese es el mundo. La gente ve las expresiones o la violencia como mal, pero sin embargo no se dan cuenta que a lo mejor el culpable era otro. Pero la mayoría de las veces no analizan las personas la situación. Por eso es importante, hermano, como hijos de Dios, aprendamos a conducirnos en nuestras vidas. Y aprendamos a llenarnos de esa sabiduría que viene de Dios y no de la sabiduría del mundo. Ni lo que aprendimos cuando éramos niños, ni cuando estábamos en el ejército, ni cuando crecimos en la calle, peleándonos por las bolas, por las canicas, peleándonos por los trompos, ni peleándonos por el papalote que estábamos ahí empinando y vino otro con una cuchilla y cortó el cometa, para que me puedan entender los que están por internet. En Cuba se dice papalote. La cometa no la cortó, y cuando dicen abolina, el papalote salió volando y el que lo cogiera era de él, y el papalote a lo mejor nos costó 10 pesos y nada más que teníamos 8 y nos regalaron. Es una locura. Es una locura. Pero aprendamos a dejar eso atrás. El viejo hombre, dejémoslo atrás, porque somos nueva criatura en el Señor. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.